Tenía apenas 24 años cuando vi entrar por las puertas del convento a alguien que cargaba una hue enorme. En ese instante sentí que todo lo que había construido durante 8 años se derrumbaba como castillo de arena. Era Hermana Socorro, una religiosa del convento de Santa Clara, allá en Puebla, que había dejado atrás el mundo y sus placeres para servir a Dios. Despertaba antes del amanecer para los rezos, lavaba los pisos de piedra de rodillas, cuidaba el huerto del convento. Mi sueño más grande era llegar a ser madre superior algún día. Pero de pronto todo cambió. Cuando vi entrar a esa persona por el portón de madera, mi corazón se detuvo. No comprendía bien qué estaba pasando. Solo sabía que algo terrible se acercaba, muy terrible. Todavía no entiendes lo que significa esa V enorme, pero cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Guadalupe. Hoy tengo 82 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una jovencita. Una jovencita que tuvo que convertirse en monja de un momento a otro. Y esa V enorme que trajeron al convento ese día. ¡Ay, mijo! No tienes idea de lo que me hizo, del peso que pusieron sobre mis hombros. Pero voy a contar todo. Cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo. Para que entiendas bien lo que me pasó. Necesito contar cómo era nuestra vida allá en Cuetzalán, en el interior de Puebla. Eran los años 50 y la vida en la sierra no era fácil. ¿No, mija? Despertábamos con el canto del gallo cuando la neblina todavía cubría los cafetales como sábana blanca. Mi madre, doña Remedios, ya se levantaba rezando bajito, pidiendo a Dios que la helada no acabara con el cafetal ese año. Era una mujer de fe, pero también era cariñosa, muy cariñosa. Nuestro rancho era pequeñito. Tenía la casa principal donde dormíamos todos juntos. Yo, mis 3 hermanos menores, mi padre don Crisóforo y mi madre. El piso era de tierra pisonada que mi madre barría con escoba de ramas todo el santo día. Decía que casa limpia era señal de familia decente. Mi padre sembraba café y maíz en las laderas de la sierra. Cuando la lluvia daba la cara, los cafetos se ponían bonitos, verdes, llenos de granos rojos. Cuando no llovía, se quedaba caminando entre las matas, mirando al cielo, rascándose la cabeza. Lo veía suspirar hondo, como si cargara el mundo en las espaldas. Mi madre vendía tamales en el mercado del pueblo los domingos. Se levantaba desde las 3 de la madrugada a moler el maíz en el metate. Sus manos quedaban rojas de tanto trabajar, pero nunca se quejaba. La neblina ya era tan espesa que a veces no veías ni tu propia mano al frente. Por la mañana, todo amanecía mojado, las hojas goteando, el pasto brillando con el rocío. Recuerdo que cuando caminaba descalza al pozo, sentía el pasto frío y mojado entre los dedos de los pies. Era una sensación que me gustaba. Me hacía sentir viva. Nuestra agua venía de un manantial que brotaba entre las piedras. Agua tan fría que te dolían los dientes cuando la tomabas. Pero era limpia, cristalina, sabía a cielo. Mi madre decía que esa agua era bendita porque nunca se acababa ni en la época seca. Yo era una niña que soñaba con cosas grandes, ¿sabes? No como otras niñas que solo querían casarse. Yo quería estudiar, ser maestra, enseñar a leer a los niños del pueblo. Pasaba horas mirando los libros viejos que mi padre había heredado de su padre. No entendía bien lo que decían, pero me gustaba pasar las páginas amarillentas, oler ese olor a papel viejo y tinta. Mi juguete preferido no era una muñeca. Era un cuaderno que había encontrado en el baúl de mi abuela. Tenía páginas en blanco, y yo me imaginaba que ahí iba a escribir historias cuando aprendiera bien. Corría por el cafetal. Me subía a los árboles de aguacate que estaban al fondo del solar. Cuando el aguacate estaba maduro, me quedaba todo el día por ahí comiendo, hasta que me doliera la panza. Mi madre gritaba de lejos: «Guadalupe, bájate de ahí antes de que te caigas y te rompas el alma».
Soñaba con cosas que parecían imposibles para una niña de rancho, pues quería ir a la ciudad, conocer Puebla, ver los edificios grandes, las calles empedradas. Mi sueño más grande era entrar a la escuela normal y volverme maestra. Las mañanas empezaban temprano. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. «Levántate, niña, que el día no espera, mieter a nadie». Iba a ayudar a echar maíz a las gallinas. Después tenía que barrer el patio, ayudar a hacer las tortillas para el desayuno. Mi padre era hombre de pocas palabras, pero de corazón grande. Pasaba el día en el cafetal. Regresaba al final de la tarde con el morral al hombro y el machete en la cintura. Llegaba cansado. Comía en silencio y después se quedaba sentado en el corredor, mirando la sierra que se ponía morada con el atardecer. Me gustaba sentarme junto a él y quedarme escuchando los ruidos de la tarde. Pájaros cantando, viento soplando entre los cafetos, agua del río corriendo a lo lejos. A veces me pasaba la mano por el cabello y decía: «Vas a ser una mujer sabia, Guadalupe». Yo sonreía sin saber qué quería decir eso. Mi madre siempre decía que tenía que aprender a ser mujer de provecho. Me enseñó a tejer en telar de cintura, a cocinar mole negro sin que se me pegara, a lavar ropa en el río sin que se me llevara la corriente. Mujer que no sabe hacer nada, no sirve para nada, decía. Yo obedecía, pero en el fondo solo quería estudiar. El domingo era el día que más me gustaba. Íbamos a misa al pueblo, yo con vestido de manta lavado y cabello trenzado con listones. Veía a otras niñas de mi edad, algunas hasta iban a la escuela. Yo me quedaba con envidia. Quería tanto aprender más, pero mi padre siempre decía: «¿Para qué necesita tanto estudio una niña? Se va a casar de todos modos». Después de misa, nos quedábamos en el atrio conversando con los vecinos. Yo corría con los otros niños. Compraba dulces de pepita con los centavitos que a veces me daban. Era el día más feliz de la semana, pero hasta en los momentos buenos sentía que había algo pesado en el aire. Veía a mis padres conversando bajito con la comadre, preocupados. Escuchaba palabras que no entendía bien. Enfermedad, el niño, no hay remedio. Mi padre suspiraba mucho. Mi madre se ponía más callada de lo normal. Mi hermano menor, Filiberto, era un niño enfermizo. Desde que nació le daban fiebres terribles que lo dejaban temblando. Los curanderos venían, le sobaban, le daban tés amargos, pero nada funcionaba. Yo lo cuidaba mucho. Era mi hermanito consentido, el más chiquito. Tenía apenas 5 años y unos ojos grandes, negros, que te miraban con tanta inocencia. Cuando le daban las fiebres, yo me quedaba a su lado toda la noche, poniéndole trapos mojados en la frente, rezando bajito para que Dios no se lo llevara. «Lupita», me decía con su vocecita finita, «¿me voy a morir?» «No, mi niño», le respondía, «Dios te va a curar». «Ya vas a ver». Pero un día, cuando yo tenía 14 años, todo cambió. Filiberto se puso muy mal, peor que nunca. La fiebre le subió tanto que empezó a delirar, a decir cosas sin sentido. Trajimos al curandero, al médico del pueblo, hasta al padre para que le diera la extremaunción. Mis padres lloraban día y noche. Yo también lloraba escondida, pidiendo a Dios que lo salvara. Pasaron 3 días terribles. 3 días donde Filiberto se debatía entre la vida y la muerte. Y en la madrugada del 4.º día, escuché a mi madre gritar. Un grito que heló la sangre en mis venas. Corrí a su cuarto y ahí estaba mi hermanito, quietecito en la cama, los ojos cerrados, la piel blanca como cera. Se fue. Lloraba mi madre. Dios se lo llevó. Mi padre estaba arrodillado junto a la cama, la cara entre las manos, sollozando como niño. Yo me quedé parada en la puerta, sin poder creer lo que veía. Mi hermanito, mi Filiberto, había muerto. Tenía apenas 5 años. Lo velamos en casa. Vinieron todos los vecinos, el padre del pueblo, las comadres. Le pusieron su mejor ropita,
Le acomodaron las manitas sobre el pecho. Parecía dormido, como si en cualquier momento fuera Kiryat a abrir los ojos y decir: «Lupita, tengo hambre». Lo enterramos en el panteón del pueblo. Fue el día más triste de mi vida hasta entonces. Ver cómo bajaban ese cajoncito blanco a la tierra, escuchar a mi madre llorar desconsolada, sentir el vacío en el pecho. Después del entierro, mis padres cambiaron. Se volvieron más silenciosos, más tristes. La casa se llenó de un silencio pesado que dolía. Ya no había risas, ya no había juegos. Era como si la alegría hubiera muerto junto con Filiberto. Pasaron los meses y la tristeza no se iba. Mi madre dejó de vender tamales. Se quedaba todo el día en casa, mirando la nada. Mi padre trabajaba en el cafetal, pero regresaba callado, ausente. Yo trataba de animar la casa, de hacer que las cosas volvieran a ser como antes, pero no podía. La muerte de mi hermano había roto algo dentro de todos nosotros. Fue entonces que mis padres empezaron a hablar de Dios, mucho más. De la voluntad de Dios, de ofrecer sacrificios, de dedicarle una vida a cambio de la que se había llevado. Al principio no entendía bien a qué se referían. Hasta que un día, 2 años después de la muerte de Filiberto, cuando yo tenía 16 años, escuché una conversación que cambió mi vida para siempre. Estaba en mi cuarto cuando escuché voces en la sala. Era mi padre conversando con mi madre y con el padre Sebastián, el párroco del pueblo. El tono era serio, pesado. Me acerqué despacito a la puerta para escuchar mejor. Y fue ahí que escuché una conversación que hizo que mi mundo se viniera abajo. «Don Crisóforo, doña Remedios», decía el padre Sebastián. «¿Han pensado bien en esto? Es una decisión muy grande». «Sí, padre», respondió mi padre. «Lo hemos pensado durante 2 años. Es la única manera de honrar la memoria de nuestro hijo, de pagarle a Dios por habérselo llevado». Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿De qué estaban hablando? «Guadalupe es una niña buena», continuó mi madre. «Es piadosa, obediente. Sé que va a servir bien a Dios. Pero ella quiere estudiar», dijo el padre Sebastián. «Quiere ser maestra. Los deseos de una niña no importan», dijo mi padre, la voz firme. «Lo que importa es la voluntad de Dios. Y Dios nos pidió un sacrificio. Nos quitó a nuestro hijo. Ahora nosotros le ofrecemos a nuestra hija». En ese momento entendí. Me iban a meter al convento. Me iban a obligar a ser monja, a dedicar mi vida a Dios, no porque yo quisiera, sino como pago por la muerte de mi hermano. «Pero, padre», insistió mi madre, «¿usted cree que Dios lo acepte? ¿Que acepte este sacrificio?» «Dios acepta todo sacrificio hecho con corazón sincero», respondió el padre Sebastián. «Si ustedes ofrecen a su hija para que sirva en el convento, Dios lo verá como acto de fe». Salí despacito de atrás de la puerta y corrí al cafetal. Corrí como loca, sin saber a dónde ir. Mis pies descalzos golpeaban fuerte en el suelo levantando tierra. Corrí hasta llegar a un árbol grande y me tiré al suelo debajo de la sombra. Y ahí lloré. Lloré como nunca había llorado en la vida. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que mis ojos se hincharon y se pusieron rojos. ¿Puedes imaginar a una jovencita de 16 años descubriendo que iba a ser obligada a entrar al convento, a renunciar a todos sus sueños, a enterrarse en vida? No era justo. Yo no había hecho nada malo. ¿Por qué tenía que pagar por la muerte de mi hermano? ¿Por qué mi vida tenía que ser el sacrificio? Esa noche, cuando regresé a casa, mis padres me llamaron a la sala. Se sentaron frente a mí como si fueran jueces, y yo fuera la acusada. «Hija», mi padre empezó, «ya sabes, ¿verdad?». Me quedé callada mirando al piso. «Vas a entrar al convento», dijo mi madre. «Es la voluntad de Dios. Cuando Filiberto murió, le prometimos a Dios que le íbamos a dedicar una vida. Y esa vida eres tú». «Pero yo no quiero ser monja», logré decir, mi voz saliendo finita. «Lo que tú quieras no importa». Mi padre habló duro.
Es lo que Dios quiere. Es lo que nosotros prometimos. Pero yo quiero estudiar, ser maestra, dije empezando a llorar de nuevo. El convento también es estudio. Mi madre respondió. Vas a aprender a leer la Biblia, a rezar, a servir a Dios. Es un honor ser elegida para eso. Honor. Como si fuera un honor que me quitaran todos mis sueños, que me encerraran en un convento para el resto de mi vida. Voy a hablar con el padre Sebastián, continuó mi padre. Ya todo está arreglado. El convento de Santa Clara en Puebla te acepta. Entras en 3 meses. 3 meses. 3 meses para que mi vida de jovencita se acabara. Me fui a mi cuarto sintiendo que el mundo se me venía encima. Me acosté en mi cama mirando al techo y pensé, ¿cómo voy a vivir encerrada para siempre? ¿Cómo voy a renunciar a todo lo que soñaba? Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando por la ventana las estrellas, despidiéndome de mi vida, de mis sueños, de todo lo que pude haber sido. Pasaron los 3 meses más rápidos de mi vida. 3 meses donde traté de convencer a mis padres que me dejaran quedarme, pero no escuchaban. 3 meses donde me despedí de mis amigas, de mi pueblo, de la sierra que tanto amaba. Llegó el día de partir. Mi madre me había cosido un vestido negro sencillo, el vestido que iba a usar hasta que me dieran el hábito de novicia. Salimos temprano en la madrugada en una carreta. El viaje a Puebla duró todo el día. Yo iba callada, mirando el paisaje, guardando en la memoria cada árbol, cada montaña, cada pedacito de cielo que veía. Cuando llegamos a Puebla, quedé impresionada. Nunca había visto una ciudad tan grande. Las calles empedradas, las iglesias enormes, las casas de 2 pisos. Todo era diferente al rancho. El convento de Santa Clara estaba en el centro, un edificio grande de cantera rosa con puertas de madera tallada. Cuando entramos al portón, sentí que estaba entrando a una prisión. La Madre Superior, Madre Teresa de Jesús, nos recibió. Era una mujer alta, delgada, con unos ojos azules que te miraban como si vieran directo al alma. «Bienvenida, hija», me dijo. «Aquí vas a aprender a servir a Dios, a renunciar al mundo y sus placeres». Mis padres se despidieron. Mi madre me abrazó llorando. «Es por tu bien, hija. Dios te va a bendecir». Mi padre solo me pasó la mano por la cabeza. «Sé obediente, honra a tu hermano con tu sacrificio». Y así me quedé, sola en ese convento enorme, frío, silencioso. Me llevaron a mi celda. Un cuarto pequeñito con una cama dura, un crucifijo en la pared y una ventana con rejas. «Este es tu hogar ahora», dijo la Madre Teresa. «Mañana empiezas tu formación como novicia». Esa primera noche lloré tanto que mojé la almohada. Lloré por mis sueños perdidos, por mi libertad quitada, por la vida que nunca iba a tener. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. La vida en el convento era más dura de lo que imaginaba. Despertábamos a las 4 de la madrugada para los maitines, los primeros rezos del día. El sonido de la campana nos sacaba del sueño como cachetada. Teníamos que levantarnos rápido, lavarnos la cara con agua fría en una palangana, ponernos el hábito negro de novicia y bajar a la capilla. La capilla era enorme, fría, con techos altísimos y bancas de madera dura que te dolían las rodillas de tanto arrodillarte. Pasábamos 2 horas rezando, cantando los salmos en latín que apenas entendía. Después de los rezos venía el desayuno. Comíamos en silencio en el refectorio, una sala grande con mesas largas. La comida era simple: pan negro, café aguado, a veces un poco de avena. Mientras comíamos, una de las hermanas leía en voz alta pasajes de la Biblia o vidas de santos. No podíamos hablar, no podíamos levantar los ojos del plato. Después del desayuno empezaban las labores. A mí me tocaba lavar los pisos de la capilla de rodillas con un trapo y agua fría. Los pisos eran de piedra, duros, fríos. Pasaba horas arrodillada tallando, sintiendo cómo las rodillas se me ponían rojas, adoloridas. Otras hermanas trabajaban en el huerto, otras en la cocina,
otras en la lavandería. Al mediodía rezábamos de nuevo, después comíamos en silencio, después más rezos, después más trabajo. Y así todo el día, todos los días. Una rutina sin fin. Los domingos teníamos misa solemne donde venía gente de afuera. Yo me quedaba mirando a las familias que entraban, a las madres con sus hijas, a los niños corriendo por el atrio. Sentía una envidia terrible. Ellos eran libres, podían ir y venir. Yo estaba encerrada para siempre. Pasaron los meses y poco a poco me fui acostumbrando. No porque me gustara, sino porque no tenía otra opción. Aprendí a rezar el rosario completo, a cantar los himnos en latín, a obedecer sin cuestionar. Me volví hermana Socorro. Ese era mi nombre religioso. Guadalupe había quedado atrás, enterrada junto con mis sueños. Las otras novicias eran de diferentes edades. Algunas habían entrado porque querían de verdad servir a Dios. Tenían vocación, como decían. Otras, como yo, habían sido obligadas por sus familias. Una de ellas, hermana Pilar, se volvió mi amiga. Era de Oaxaca, tenía mi edad. También la habían metido al convento contra su voluntad. ¿Tú también te quieres salir?, me preguntó un día mientras lavábamos ropa en el lavadero. «Todo el tiempo», respondí. «Pero no podemos. Una vez que entras aquí ya no sales más. Es para toda la vida». Pasaron 2 años. 2 años donde traté de encontrarle sentido a mi vida encerrada. Me dediqué a estudiar la Biblia, a aprender a leer mejor, a escribir. La Madre Teresa se dio cuenta que yo era buena para las letras y me puso a enseñar a las novicias más jóvenes que no sabían leer. Eso me gustó. Por fin estaba haciendo algo parecido a mi sueño de ser maestra, aunque fuera dentro del convento. También me pusieron a cuidar el huerto. Teníamos un huerto grande donde sembrábamos verduras, hierbas medicinales, flores para el altar. Me gustaba estar ahí, con las manos en la tierra, sintiendo el sol en la espalda. Era el único momento donde me sentía libre, donde podía pensar sin que nadie me estuviera vigilando. Poco a poco fui subiendo en la jerarquía del convento. De novicia pasé a hermana profesa. Hice mis votos solemnes: pobreza, castidad y obediencia. El día que hice mis votos fue un día extraño. Mis padres vinieron a la ceremonia. Los vi por primera vez en 2 años. Mi madre había envejecido mucho. Tenía el cabello blanco, la cara llena de arrugas. Mi padre caminaba encorvado, como si cargara un peso enorme. «Estamos orgullosos de ti», me dijeron después de la ceremonia. Pero yo no sentía orgullo, sentía vacío. Seguí trabajando en el convento. Me volví la encargada del huerto, después la encargada de la educación de las novicias. A los 24 años ya era considerada una hermana ejemplar, obediente, piadosa, dedicada. Pero por dentro seguía siendo Guadalupe, la niña que soñaba con ser maestra, con conocer el mundo, con vivir libre. Hasta que un día, un martes de noviembre, 8 años después de haber entrado al convento, todo cambió. Fue un día como cualquier otro. Había amanecido frío, con neblina cubriendo la ciudad. Yo estaba en el huerto podando las plantas de albahaca, cuando escuché la campana del portón. Alguien estaba tocando, pidiendo entrar. La hermana portera fue a abrir y después de unos minutos vino corriendo al huerto. «Hermana Socorro», me dijo agitada. «Venga rápido. Llegó alguien preguntando por usted». «¿Por mí?», me extrañó. Nadie nunca preguntaba por mí. Mis padres solo venían una vez al año. «Sí», dice que es urgente. La Madre Teresa la está esperando en la sala de visitas. Fui a la sala de visitas con el corazón latiendo fuerte. ¿Quién podría ser? Cuando entré a la sala, vi a la Madre Teresa parada junto a un niño. Un niño de unos 13 años, flaco, con la ropa sucia y rota, el cabello largo despeinado. Pero cuando vi su cara, cuando vi sus ojos, sentí que el piso se abría debajo de mis pies. Eran los ojos de Filiberto. Los mismos ojos grandes, negros, inocentes. «Hermana Socorro», dijo la Madre Teresa.
Este niño dice que es su hermano. El niño me miraba con miedo, temblando. Y entonces habló, con una vocecita finita que reconocí inmediatamente. «Lupita», dijo. «Soy yo. Filiberto». En ese momento el mundo se detuvo. Juro por Dios que se detuvo. Sentí como si una bola de hielo hubiera bajado por mi garganta y se hubiera alojado en mi pecho. Filiberto. Mi hermano Filiberto, que supuestamente había muerto hace 8 años. Estaba ahí, frente a mí, vivo. «No puede ser», murmuré. «Tú estás muerto. Te enterramos». «No, Lupita», dijo el niño. «No me morí. Me llevaron». «¿Qué te llevaron? ¿Quién te llevó?». La Madre Teresa interrumpió. «Creo que deberíamos escuchar su historia completa. Siéntense». Nos sentamos en las sillas de la sala de visitas. Yo no podía dejar de mirarlo. Era Filiberto. Sí lo era. Había crecido. Estaba más grande. Pero era él. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, hasta la manera de pararse. «Cuéntale a tu hermana qué pasó», dijo la Madre Teresa. Filiberto empezó a hablar con la voz temblorosa. «Esa noche que me puse muy mal, cuando todos pensaban que me iba a morir, vino un hombre rico del pueblo que le dijo a papá y a mamá que me podía curar, pero que tenían que dejármelo llevar lejos, a la ciudad, donde había doctores buenos. Mi corazón latía cada vez más fuerte. ¿Y mis padres te dejaron ir?». «No fue así», continuó Filiberto. «El hombre le dijo a papá que si me curaba, yo tenía que quedarme con él, trabajar para él cuando creciera. Era como un pago. Papá no quería, pero mamá dijo que era mejor que yo viviera lejos a que me muriera». «¿Y por qué no nos dijeron?». «Porque el hombre les dijo que tenían que guardar el secreto, que si alguien se enteraba, me iba a devolver y me iba a morir. Entonces hicieron como que yo había muerto. Hasta me hicieron un velorio falso. Me quedé helada. ¿Entonces el cajón que enterramos? Estaba vacío», dijo Filiberto. «O tenía piedras, no sé. Pero yo no estaba ahí. Yo estaba en un carro camino a la ciudad con ese hombre». «¿Y dónde has estado todos estos años?». «Trabajando para él. Me tuvo en su casa, cuidando sus animales, haciendo limpieza. Al principio me trataba bien, pero después empezó a tratarme mal. Me pegaba, no me daba de comer bien, me hacía trabajar todo el día. Y nunca me dejó regresar con ustedes». Las lágrimas empezaron a bajar por mi cara. Mi hermano, mi Filiberto, no había muerto. Había estado vivo todo este tiempo, sufriendo, trabajando como esclavo. «¿Cómo llegaste aquí?». «Me escapé. Una noche, cuando él estaba borracho, agarré un poco de comida y me fui. Caminé durante días hasta llegar a Puebla. Le pregunté a la gente por el convento de Santa Clara, porque una vez ese hombre dijo que mi hermana estaba aquí, que la habían metido de monja. Pero, ¿cómo sabías que yo estaba aquí?». «Escuché cuando el hombre hablaba con papá hace años. Le decía que te habían metido al convento como pago por mi vida, porque habían prometido que si yo me salvaba, te iban a dedicar a Dios. Ahí estaba. La ve enorme. La verdad enorme que mis padres habían estado ocultando durante 8 años. Me habían mentido. Habían fingido la muerte de mi hermano para poder intercambiarlo por su curación. Y me habían metido al convento como sacrificio, cuando en realidad era para ocultar su mentira, para que nadie supiera que habían entregado a su hijo a un hombre rico. Dios mío», murmuré. «Todo fue una mentira». La Madre Teresa me miraba con compasión. «Entiendo que esto es muy difícil, hermana Socorro, pero tenemos que decidir qué hacer ahora. ¿Qué hacer?». Mi voz salió más alta de lo que quería. «Mi hermano está vivo. Mis padres me mintieron. Me metieron aquí basado en una mentira. Todo lo que he sufrido estos 8 años fue por una mentira. Entiendo tu coraje», dijo la Madre Teresa suavemente. «Pero ahora tu hermano necesita ayuda. Está enfermo, desnutrido, asustado. Necesita un lugar donde quedarse». Miré a Filiberto. Estaba sentado ahí temblando, con los ojos llenos de lágrimas,
tan flaquito que se le marcaban los huesos. Mi hermanito, el que yo había cuidado cuando era bebé, el que yo creía muerto, estaba ahí frente a mí, necesitándome. «Se puede quedar aquí en el convento», dije. «Podemos cuidarlo, alimentarlo». «No es tan simple», respondió la Madre Teresa. «Este es un convento de monjas. No podemos tener a un muchacho viviendo aquí. Tendrías que llevarlo a un orfanato o buscar a tu familia». ¿Mi familia? La palabra me supo amarga en la boca. Mi familia me mintió. Me robaron mi vida por una mentira. Lo sé, hija. Pero son tus padres. Tienen que hablar de esto. No quiero hablar con ellos. No quiero verlos nunca más. La Madre Teresa suspiró hondo. Hermana Socorro, sé que estás muy lastimada en este momento, pero tienes que pensar bien qué vas a hacer. Tu hermano necesita ayuda ahora. Miré a Filiberto de nuevo. Se veía tan perdido, tan asustado. Me acordé de cuando era chiquito, cuando me decía, Lupita, con esa vocecita que me derretía el corazón. «Quiero salir», dije de repente. «¿Qué?» «Quiero salir del convento. Quiero cuidar a mi hermano. Quiero recuperar mi vida». La Madre Teresa se quedó callada por un largo rato. «Hermana Socorro, hiciste votos solemnes. Prometiste servir a Dios para siempre». «Prometí basado en una mentira. Mi hermano no estaba muerto. Nunca hubo que hacer ningún sacrificio. Todo fue un engaño. Aún así, los votos son sagrados. ¿Más sagrados que la verdad? ¿Más sagrados que cuidar a un niño que fue vendido como esclavo?» Mi voz temblaba de coraje y de dolor. «Madre Teresa, con todo respeto, yo nunca quise estar aquí. Me obligaron. Y ahora descubro que todo el motivo por el que me obligaron era una mentira. No puedo quedarme». La Madre Teresa me miraba con esos ojos azules que parecían ver todo. «Entiendo lo que dices, pero salir del convento no es fácil. Tendrás que hablar con el obispo, explicarle la situación. Puede tomar meses, años incluso. No importa cuánto tarde, voy a salir. Voy a recuperar mi vida. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el niño?» Miré a Filiberto. «Puede quedarse aquí temporalmente, ¿no? En algún cuarto de servicio, hasta que yo pueda salir y hacerme cargo de él». La Madre Teresa pensó por un momento. «Está bien. Puede quedarse en el cuarto donde guardan las herramientas del huerto, pero solo temporalmente, mientras resuelves tu situación». «Gracias, Madre Teresa. Pero hermana Socorro». Su voz se puso seria. «Piensa bien en lo que estás haciendo. El mundo allá afuera no es fácil. Has estado aquí 8 años. No sabes cómo es la vida afuera. No tienes dinero. No tienes lugar donde vivir. No tienes forma de ganarte la vida. Aprenderé. Haré lo que sea necesario. Pero no me voy a quedar aquí un día más de lo necesario». Esa noche no dormí nada. Me quedé acostada en mi celda mirando al techo, procesando todo lo que había pasado. Filiberto estaba vivo. Mis padres me habían mentido. Mi vida entera en el convento había sido basada en una mentira. Sentía tantas emociones al mismo tiempo. Coraje hacia mis padres, alivio de que mi hermano estaba vivo, miedo del futuro, confusión de qué hacer. Al día siguiente empecé los trámites para salir del convento. Escribí una carta al obispo explicando la situación. Pedí audiencia con él. Mientras tanto, cuidaba de Filiberto. Le daba comida extra que guardaba de las comidas. Lo llevaba al médico del convento que lo examinó y dijo que estaba desnutrido, pero que iba a recuperarse. En las noches iba a su cuartito y conversábamos. Me contaba sobre los 8 años que había estado con ese hombre. Don Eusebio se llamaba. Me contaba cómo lo hacía trabajar desde el amanecer hasta la noche, cómo lo castigaba si no hacía bien las cosas, cómo nunca lo dejó ir a la escuela. ¿Extrañabas a la familia?, le pregunté. «Todo el tiempo», respondió. «Pero después de un tiempo empecé a olvidar. Era como si esa vida en el rancho hubiera sido un sueño. Solo me acordaba de ti, Lupita».
Me acordaba de cómo me cuidabas cuando me daban las fiebres. Yo también me acuerdo, mi niño. Y te prometo que nunca más te voy a dejar solo. Pasaron 3 meses. 3 meses donde seguí trabajando en el convento mientras esperaba la respuesta del obispo. Finalmente llegó la respuesta. El obispo me convocaba a una audiencia. Fui a verlo una mañana de febrero. Su oficina era grande, llena de libros y pinturas religiosas. Él era un hombre mayor, con cabello blanco y una mirada seria. «Hermana Socorro», comenzó. «He leído su carta. He hablado con la Madre Teresa. Entiendo su situación». «Gracias, Excelencia». «Sin embargo, debo decirle que sus votos no pueden ser anulados simplemente porque usted cambió de opinión». «No es que cambié de opinión, Excelencia. Es que descubrí que todo era una mentira. Nunca debí haber estado ahí. Aún así, usted hizo votos sagrados. Los votos no se pueden romper tan fácilmente». Sentí que el coraje subía dentro de mí. «Con todo respeto, Excelencia, ¿es más importante mantener una mentira que cuidar a un niño que fue víctima de abuso?» El obispo se quedó callado. «He estado pensando mucho en su caso», dijo finalmente. «Y he decidido que voy a permitir que usted solicite la dispensa de sus votos». «¿De verdad?» No podía creer lo que escuchaba. «Sí, pero hay condiciones. Primero, tiene que esperar 6 meses más. Tiempo de reflexión. Segundo, tiene que hablar con sus padres y resolver la situación. Tercero, cuando salga, no puede vivir en Puebla. Tiene que irse a otro lugar para evitar el escándalo». «Acepto todas las condiciones», dije sin pensarlo 2 veces. «Excelencia, solo quiero salir. Quiero cuidar a mi hermano. Quiero tener la vida que me quitaron». «Está bien. Voy a comenzar el proceso. Pero recuerde, 6 meses más de espera». Esos 6 meses fueron los más largos y difíciles de mi vida. Más difíciles que los primeros años en el convento, porque ahora sabía que iba a salir. Sabía que había esperanza. Seguía cumpliendo con mis obligaciones, rezando, trabajando, pero por dentro ya no era hermana Socorro. Ya era Guadalupe otra vez, la jovencita que soñaba con ser maestra, que quería vivir libre. Durante esos meses, la Madre Teresa me ayudó mucho. Me enseñó cosas prácticas que iba a necesitar afuera. Cómo manejar dinero, cómo buscar trabajo, cómo vivir sola. «No es tu enemiga», me dijo un día. «Yo sé que entraste aquí obligada. Muchas hermanas entraron así, pero algunas logran encontrar paz aquí. Tú no. Y está bien. No todos estamos llamados a esta vida. Gracias por entenderme, Madre Teresa. Solo prométeme una cosa», dijo. «Cuida bien a tu hermano. Él te necesita. Y no dejes que el coraje hacia tus padres te consuma. Lo que hicieron estuvo mal, pero también estaban desesperados. No sé si algún día voy a poder perdonarlos. No tienes que perdonarlos ahora. Pero algún día, cuando estés lista, trata. El rencor solo te lastima a ti». Llegó el día de hablar con mis padres. Era una de las condiciones del obispo. Mandé una carta al rancho diciéndoles que vinieran urgente al convento. Llegaron 2 semanas después. Cuando los vi entrar a la sala de visitas, sentí tantas emociones. Ya eran viejos, más viejos de lo que recordaba. Mi padre caminaba con bastón. Mi madre estaba encorvada. Se veían cansados, acabados. «Hija», mi madre empezó, «recibimos tu carta. ¿Qué pasó?» «Filiberto está vivo», dije directo, sin preámbulos. Las caras de mis padres se pusieron blancas. «¿Qué?» «Que Filiberto está vivo. Llegó aquí hace 6 meses. Me contó todo». Mi padre se dejó caer en una silla. Mi madre empezó a llorar. «Ay, Dios mío», murmuraba. «Ay, Dios mío». «¿Es cierto?», pregunté. «¿Es cierto que me mintieron? ¿Que lo entregaron a ese hombre? ¿Que fingieron su muerte?» Mi padre asintió con la cabeza, sin poder mirarme a los ojos. «Es cierto». «¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto?» «Porque no teníamos opción», dijo mi madre sollozando.
Don Eusebio era el único que podía salvar a Filiberto. Tenía contactos con doctores de la ciudad, pero quería algo a cambio. ¿Y por qué me metieron al convento? Porque habíamos prometido, dijo mi padre. Cuando pensábamos que Filiberto iba a morir, prometimos que si se salvaba, íbamos a dedicar una vida a Dios. Pero cuando don Eusebio se lo llevó, no podíamos decir la verdad. Si la gente se enteraba que lo habíamos entregado, nos iban a juzgar. Entonces decidimos seguir con el plan de meterte al convento. ¿Entonces usaron mi vida para ocultar su mentira? No fue así. Mi madre trató de explicar. Pensábamos que era lo mejor para todos. Tú ibas a servir a Dios. Filiberto iba a vivir. Filiberto vivió como esclavo 8 años. Y yo perdí mi vida, mis sueños, todo. Las lágrimas bajaban por mi cara. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron mentirme tanto? Lo siento, mi padre decía. Lo siento mucho, hija. Estábamos desesperados. Tomamos una mala decisión. Una mala decisión que arruinó mi vida. Hubo un silencio pesado en la sala. Finalmente mi madre habló. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a salir del convento. El obispo ya me dio permiso. Y voy a cuidar de Filiberto. Voy a hacer lo que ustedes no pudieron hacer. Cuidarlo de verdad. ¿A dónde van a ir? Lejos de aquí. Lejos de ustedes. Lejos de todo este dolor. Guadalupe. No, mamá. No quiero escuchar más. No sé si algún día voy a poder perdonarlos. Pero ahora lo que necesito es salir de aquí y empezar de nuevo. Se fueron ese día. Los vi salir caminando despacio, encorvados, viejos. Parte de mí sentía lástima por ellos. Pero la otra parte, la parte que había sufrido 8 años encerrada, solo sentía coraje. Llegó el día que tanto había esperado. 6 meses después de que Filiberto llegara al convento, después de todos los trámites, el obispo me concedió la dispensa de mis votos. Ya no era hermana Socorro. Ya era Guadalupe otra vez. Me quitaron el hábito en una ceremonia privada. Me dieron ropa normal. Un vestido sencillo azul, un rebozo, unos zapatos. Me dejaron el cabello corto, como lo llevaban las monjas, pero ya iba a crecer. La Madre Teresa me abrazó. Ve con Dios, hija. Sé feliz. Gracias por todo, Madre Teresa. Por ayudarme, por entenderme. No me agradezcas. Solo cuida bien a tu hermano y vive la vida que mereces. Salí del convento con Filiberto de la mano. Era una mañana de agosto. El sol brillaba fuerte. El cielo estaba azul. Cuando crucé el portón y pisé la calle, sentí que estaba volviendo a nacer. Había pasado 8 años encerrada. 8 años sin ver la calle, sin caminar libre, sin elegir mi propio camino. Y ahora era libre. Filiberto me apretó la mano. ¿A dónde vamos, Lupita? No lo sé, mi niño. Pero vamos a estar bien, te lo prometo. Teníamos muy poco. Un poco de dinero que la Madre Teresa me había dado del fondo del convento, la ropa que traíamos puesta y una carta de recomendación para que pudiera buscar trabajo. Pero teníamos algo más importante: libertad. Nos fuimos a Oaxaca, como había ordenado el obispo. Rentamos un cuartito pequeño en una vecindad cerca del centro. Yo empecé a trabajar en lo que podía, limpiando casas, lavando ropa, cosiendo. Filiberto empezó a ir a la escuela. Era la primera vez que iba a la escuela. Tenía 13 años, pero apenas sabía leer. Los maestros fueron muy buenos con él. Lo pusieron en clases especiales para niños que habían perdido años. De noche yo también estudiaba. Había perdido 8 años, pero no era tarde para aprender. Fui a clases nocturnas. Terminé la secundaria. Después entré a una escuela normal. Mi sueño de ser maestra todavía estaba vivo. Fueron años difíciles, no voy a mentir. Trabajaba de día, estudiaba de noche, cuidaba de Filiberto. Había veces que no teníamos ni para comer. Había veces que pensaba en rendirme. Pero no lo hice. Seguí adelante, paso a paso, día a día. Y poco a poco las cosas mejoraron. Me gradué de maestra.
Conseguí trabajo en una escuela primaria. Filiberto también se puso al corriente y logró terminar la secundaria. A los 28 años conocí a un hombre bueno. Se llamaba Braulio. Era carpintero, trabajador, honesto. Me enamoré de él poco a poco. No fue como en las radionovelas, no fue amor a primera vista. Fue un amor que creció con el tiempo, con la confianza, con el respeto. Nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla en el registro civil, nada de iglesia. Después de lo que había vivido en el convento, no quería volver a pisar una iglesia. Braulio lo entendió. Él me entendía en todo. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña. Los crié de manera completamente diferente a como me criaron a mí. Nunca les mentí. Nunca les oculté nada. Les enseñé que la verdad siempre es mejor que la mentira, por más difícil que sea. Mis hijos estudiaron todos. Se volvieron profesionistas. Un ingeniero, un médico, una maestra como yo. Filiberto también se casó. Se volvió mecánico. Tuvo sus propios hijos. Y siempre estuvo agradecido conmigo por haberlo salvado, por haber renunciado a la seguridad del convento para cuidarlo. Mis padres vivieron muchos años más. Murieron viejitos en el rancho. Yo fui a sus entierros. No porque los hubiera perdonado completamente, sino porque entendí que también habían sufrido. Habían tomado malas decisiones, sí, pero habían estado desesperados. A veces las personas hacen cosas terribles cuando están desesperadas. Hoy tengo 82 años. Mi Braulio murió hace 5 años. Lo extraño cada día, pero sé que tuve la bendición de vivir con él 40 años. 40 años de amor verdadero, de respeto, de compañerismo. Tengo 7 nietos y 4 bisnietos. Todos saben mi historia. Les cuento sobre los años en el convento, sobre la ve enorme, la verdad enorme que mis padres ocultaron. Les enseño que nunca está bien mentir para resolver problemas. Que las mentiras siempre crecen y acaban lastimando a todos. ¿Y saben por qué decidí contar esta historia hoy? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, veo familias ocultando verdades. Veo padres tomando decisiones por sus hijos sin pensar en las consecuencias. Veo jóvenes siendo forzados a vivir vidas que no eligieron. Y quiero gritar, ¡paren! ¡Paren de hacer eso! La verdad duele, sí, pero la mentira duele más. La mentira crece, se hace grande, se vuelve un monstruo que devora a toda la familia. Si están escuchando esta historia y se reconocen en ella, si ustedes también están cargando una ve enorme, una verdad que les han ocultado o que están ocultando, escuchen bien lo que les voy a decir. Digan la verdad. Por más difícil que sea, por más que duela, digan la verdad. Porque solo la verdad los va a hacer libres de verdad. Pueden elegir una vida diferente. Pueden salir de situaciones que los lastiman. Pueden decir no a quien quiere que vivan mentiras. Pueden romper cadenas que los atan a secretos familiares. Pueden ser libres sin pedirle permiso a nadie. Sé que no es fácil. Sé que duele, que da miedo, que parece imposible. Pero sí es posible. Yo soy la prueba de que es posible. Yo era una jovencita de 16 años que fue obligada a entrar a un convento basado en una mentira. Perdí 8 años de mi vida. Pero cuando descubrí la verdad, tuve el valor de salir, de empezar de nuevo, de construir la vida que merecía. Y si yo pude, ustedes también pueden. No importa la edad que tengan, no importa cuánto tiempo lleven viviendo una mentira. Nunca es tarde para decir la verdad. Nunca es tarde para empezar una vida nueva. Nunca es tarde para soltar la ve enorme y aprender a vivir en la verdad. Si estoy aquí contando esta historia, es para que ninguna jovencita tenga que ser encerrada como yo lo fui. Para que ningún niño tenga que sufrir como sufrió Filiberto. Para que ninguna familia tenga que vivir con el peso de una mentira gigante. Y para que nadie olvide, la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Siempre.
Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una jovencita que descubrió que la V enorme no era un vicio, no era un veneno. Era una verdad tan grande que había destruido su vida. Pero también es la historia de cómo esa verdad, cuando finalmente salió a la luz, la hizo libre. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de las mujeres y los jóvenes que me están escuchando. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de verdad y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Alguna vez descubrieron una verdad familiar que lo cambió todo? ¿Conocen alguna persona valiente que tuvo el valor de dejar una vida que no era suya? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros que luchó, que sufrió, pero que al final salió adelante. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga y que siempre, siempre vivan en la verdad.